vamos a ver lo que es la recursividad. Entonces vamos a ver, para entender la recursividad hay que entender la pila de ejecución. Entonces, cuando nosotros mandamos a ejecutar, un programa en un computador, pues básicamente él tiene, la máquina como tal tiene una zona donde guarda los procedimientos que se están ejecutando y las variables que almacenan datos de esos procedimientos. Una pila, luego cuando hagamos estructuras, vamos a ver que una pila es una estructura de almacenamiento de datos que tiene, digamos, unas características. Y en este caso, a la pila se le llama una estructura FIFO, que es una estructura primero entrar, primero en salir. Entonces, cuando se manda a ejecutar las rutinas, la última rutina que ingresa a la pila de ejecución es la primera que se termina. Y hay que tener claro ese concepto porque la recursividad, pues básicamente, bueno, no solamente la recursividad, sino cualquier procedimiento o función que se construya, se almacena sobre la pila de ejecución, sobre una estructura de almacenamiento que tiene la máquina para almacenar qué procedimiento se está ejecutando y cuáles son las variables que se están utilizando para almacenar los datos. Entonces vamos a ver lo de la pila de ejecución, vamos a ver qué es una llamada recursiva, qué se necesita para hacer un llamado recursivo. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a hacer algunos ejercicios. La recursividad, pues básicamente es una técnica de programación. Y en últimas, esa técnica de programación lo que hace es que permite que un proceso se repita. O sea que desde ese punto de vista hace como una especie de funcionalidad como las estructuras iterativas que ya vimos. Entonces permite que algo se ejecuta un número determinado de veces. Y en ese caso ese algo eso es una función, es un procedimiento. En algunos momentos, para algunos problemas, es posible que sea complejo implementar una solución utilizando estructuras iterativas. Entonces, lo más probable es que tengamos que hacer uso de la recursividad como técnica como tal. Entonces, por eso en algunos momentos puede ser que la recursividad como tal reemplace las estructuras iterativas. Cuando vean la materia de FADA, pues Fundamentos de Análisis y Diseño de Algoritmos, ahí ustedes van a hacer revisión de qué tan eficiente es un algoritmo. Van a adquirir un conocimiento para poder determinar qué tan eficiente es un algoritmo. ¿Usted la da, profe? No, eso la dan más que todo, la dan otros profesores. Digamos que profesores aplican mucho fundamento matemático. Entonces, digamos que creo que ustedes están viendo en este momento discreta, ¿no? Matemáticas discretas. Toda esa información que están viendo en matemáticas discretas la van a necesitar para hacer luego análisis de rendimiento de algoritmos. Cuando vean ese análisis, ustedes van a ver que el análisis se hace desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de eficiencia, qué tan eficiente es la respuesta del algoritmo, pero también lo analizan desde el punto de vista qué tan eficiente es en el almacenamiento de datos. Entonces, traigo a colación ese tema porque la recursividad en algunos momentos necesita más almacenamiento, más espacio de almacenamiento para llevar a cabo una solución que las estructuras iterativas. De hecho, en algunos momentos, para algunos problemas, el almacenamiento para las estructuras iterativas posiblemente puede ser constante, dependiendo del problema. Mientras que para las soluciones recursivas, el almacenamiento no es constante y ya vamos a ver por qué. En una diseño recursivo, yo de saber
que existe la estructura de la pila de ejecución y que esa estructura básicamente contiene los contextos de ejecución del programa. Y en ese caso, los contextos de ejecución van a ser un identificador de llamada de las funciones o los procedimientos y los identificadores y las posiciones de memoria de esos identificadores donde se almacenan los datos. Eso básicamente va a ser el contexto de ejecución. Entonces, en ese contexto, vamos a tener los identificadores de llamada y las variables. Y de alguna manera, como la estructura es una pila, pues siempre el que va a estar, digamos, como la zona de almacenamiento que va a estar activa es el último procedimiento que haya ingresado a la estructura. Quiero ejemplificar un poquito ese contexto. Permítanme, yo aquí abro un momentico este Excel para yo representarles un poco ese contexto. Digamos que lo que tenemos como pila de ejecución es como una estructura una estructura donde tenemos unos compartimientos en los cuales tienen la identificación de lo que se está ejecutando y de los variables de almacenamiento de eso que se está ejecutando. Y cada invocación a un método, a una función o a un procedimiento, él lo va a tener en la pila de ejecución. Generalmente la pila de ejecución va a arrancar con el programa principal. Entonces, digamos que aquí este contexto donde arranca, generalmente es por donde arranca el programa. Entonces, para nosotros en C es por el main. Entonces, digamos que inicialmente en la pila de ejecución está lo que tiene que referenciado en el main. Entonces, aquí pueden haber identificadores. Digamos, voy a denominarlo como X, un identificador, y donde se puede almacenar cosas en ese identificador. Entonces, digamos que aquí voy a almacenar un 2. Entonces, esto es el contexto de ejecución del main. Si dentro del main posiblemente hacemos llamado a un nuevo método o a una nueva función, entonces ese nuevo llamado se hace sobre la pila de ejecución. Entonces, supongamos que aquí desde el main se mandó a ejecutar una función o un método llamado saludo. Entonces, desde el main mandamos a ejecutar saludo y pasamos un string llamado y. Entonces, cuando se haga la invocación de ese método, de esa función o de ese procedimiento, lo que va a ocurrir es que en la pila de ejecución se abre un nuevo contexto. Entonces, aquí, en ese caso, este contexto va a ser el contexto de saludo. Entonces, por cada invocación que se haga una función, dentro de la aplicación se va a abrir un contexto. Entonces, aquí viene, digamos que dice, yo voy a llevarme un Y. Entonces, aquí va a haber un identificador que se llama un Y y que va a tener un dato. Digamos que aquí va a tener el string hola. ¿Listo? Y supongamos que si acá hubiesen más definición de variables, pues aquí irían a estar, digamos que aquí hubiese un Z. Y en ese Z, digamos que hubiese un 3. Lo que podemos ver es que en ese momento quien se está ejecutando es saludo. Y que en ese ámbito o en ese contexto, en este momento hay dos identificadores. Uno llamado Y, uno llamado Z, cada identificador apuntando a una posición de memoria con un determinado valor. Y en este caso, Y almacena el string hola y Z almacena el valor 3, el entero 3. Cuando deje de ejecutarse esto, pues todo esto se desaparece, todo esto se elimina.
y regresa a donde fue llamado, regresa a donde fue llamado. Como en este caso, saludo fue llamado desde main, pues regresará al main. Exactamente en el punto donde fue llamado en la función o el método, exactamente en el punto donde fue llamado. Recuerda que en este caso nosotros hemos visto una estructura secuencial. Y la estructura secuencial dice que esto se va ejecutando secuencialmente una orden detrás de la otra. Entonces, quiero como ejemplificar esto aquí, que si esto fuera el main, todo esto, digamos que esta es la estructura secuencial del main. Supongamos que aquí en la sentencia 4 es donde se llamó a saludo. Aquí fue donde se llamó saludo. Entonces aquí él se viene para saludo y aquí es donde él viene y trabaja. O sea que abre el contexto para saludo. Cuando se termine de ejecutar el procedimiento o el método de saludo, él retorna a donde fue invocado. Entonces, ¿dónde fue invocado? Aquí en la sentencia 4, por lo tanto, seguiría en la sentencia 5, luego la sentencia 6 y sucesivo. Entonces, todo lo que se ejecute se posiciona en la pila de ejecución. En el orden en que fue invocado. Por ejemplo, sumamos que aquí en saludo, por alguna razón, entonces digamos que por acá está la secuencia de saludo, y aquí está la secuencia 1, 2, 3, 4 y sucesivo. Y supongamos que aquí en saludo invoca a algo más. Digamos que aquí en saludo voy a decir que va a llamar a otra función llamado hablar. A hablar. Entonces mire que en este caso desde main se llamó al saludo. Cuando desde main se llamó al saludo, entonces se arma un contexto de ejecución donde identifica que en ese momento se está ejecutando saludo. Y saludo va a tener una secuencia. Esta es la secuencia de saludo. Y si ven acá en la secuencia de saludo, se está, en este caso, para el ejemplo simple que estoy dando, se está llamando a otro procedimiento llamado hablar. ¿Qué pasa en ese momento? Pues se abre otro contexto de ejecución en la pila de ejecución y ese va a ser el contexto de ejecución de hablar. O sea que en este momento se está ejecutando hablar. Se estaría ejecutando hablar, ya que habrían unas secuencias de operaciones y si aquí se necesita almacenar datos, pues aquí se almacenarán esos datos. Yo había dicho que aquí teníamos a Y, que aquí teníamos a Z, que Y tenía un string hola y que Z tenía el entero, digamos, 3. El entero 3. Entonces, al momento de en saludo mandar a invocar a hablar, pues en este momento el que se está ejecutando es hablar. Y posiblemente aquí va a haber valores. Digamos, supongamos que aquí hay otro Y y que en este Y está diciendo buena tarde. Entonces, he ejemplificado en esto otro Y para poderles decir a ustedes que miren que este Y está en un contexto diferente a este Y. Por lo tanto, este Y y este Y no son la misma posición de memoria. No son la misma posición de memoria. Este Y es un identificador que está en el contexto de la función hablar y este Y está en el contexto de la función saludo. Luego vamos a ver un tema en el cual podemos hacer de que esto signifiquen lo mismo, que este Y y este Y significan lo mismo, pero por un concepto de referencia y de punteros. Pero inicialmente, cuando declaramos los medios de las estructuras de almacenamiento, pues esto posiblemente es diferente de esto. Entonces, en el momento que se termine de ejecutar hablar, esto se desaparece. O sea, se destruye. Por eso, una estructura pila se llama FIFO, que significa primero en entrar, primero en salir. Primero en entrar, primero en salir. Entonces, mire que... pues un momentico. No. Me retracto porque le estoy diciendo mal.
Esto es una estructura LIFO, perdón, la pila es una estructura LIFO. Me confundí ahí. En este caso, ¿qué significa LIFO? Último en entrar, primero en salir. Corrijo lo que había dicho. La pila es una estructura de tipo LIFO. Último en entrar, primero en salir. Entonces, ¿cómo así? Mire que aquí el último que entró fue hablar. El último que entró a la pila de ejecución fue la función hablar. Entonces, esa tendrá que ser la primera en dejar de ejecutarse, la primera en salir. Entonces, cuando él deje de ejecutarse, se elimina ese contexto de ejecución y regresa a donde fue llamado. Por lo tanto, de alguna manera, en la pila de ejecución está la dirección donde está almacenándose, digamos, la función saludo o la función en la cual invocó a otra función. En este caso, cuando él retorne a hablar, retornará a saludo, que fue donde lo llamó. Y en saludo, a donde regresará exactamente donde fue invocada. Entonces, digamos que aquí estaba hablar, aquí está la secuencia de ejecuciones. Y cuando él termine esto, él retorna a donde fue invocado. ¿En dónde fue invocado? En este punto fue invocado. Por lo tanto, cuando retorne a hablar, seguirá en la siguiente secuencia. Cuando termine el saludo, retornará a donde fue llamado. O sea que cuando termine de ejecutarse el saludo, se elimina el contexto de ejecución, se elimina todo lo que había allí y regresa a donde fue llamado. Entonces, en este caso, él fue llamado aquí y por lo tanto continuará con su secuencia. Entonces, ¿por qué es importante entender que esto funciona de esta manera? Porque una función recursiva es una función que se llama a sí misma. Una función recursiva es una función que se llama a sí misma. Entonces, ¿eso qué significa? Que por decir algo, que saludo fuera una función recursiva. ¿Qué significa? Que dentro del saludo va a volver a llamar a saludo. Supongamos que es esto, saludo. Entonces, acá esto ¿cómo se representaría? Desde main se ejecutó a saludo, pero después desde saludo se volvió a ejecutar saludo y posiblemente después desde saludo se volvió a ejecutar saludo. Si ustedes observan, en la pila de ejecución está ejecutándose varias veces lo que haya diseñado en saludo. Entonces, si en saludo hay una variable y y hay una variable z, entonces acá en este saludo va a haber una variable y va a haber una variable z. Y en este saludo va a haber una variable y va a haber una variable z. Entonces, mire que en la pila de ejecución se está almacenando la ejecución de las invocaciones que se hacen a las funciones o a los métodos. Y en ellas está lo que esté almacenando en ese momento más una dirección de retorno. ¿Para qué? Para él poder saber que posiblemente este saludo pues se llamó a él mismo, entonces saludo, y luego se llamó a él mismo y en este caso aquí tiene un saludo. Vamos aquí 1, 2, 3, 4. Aquí llamó a saludo y aquí llamó a saludo. Les pregunta, cuando este saludo de aquí retorne, o sea, que ya no se vaya a ejecutar más, ¿a dónde regresa? Voy a poner aquí, digamos, saludo 1, saludo 2, saludo 3. Entonces, cuando este saludo 3 termine, ¿a dónde regresa? Pues es como un boomerang, ¿no? Al último lugar donde fue llamado, donde está la dirección de retorno. Donde fue llamado. Entonces, en este caso, si vemos aquí, voy a ponerle acá este saludo 1, este saludo 2 y este saludo 3. Entonces, saludo 3 fue llamado desde saludo 2. Por lo tanto, cuando el saludo 3 deje de ejecutarse por alguna razón, ¿él a dónde va a llamar? Mire, ¿a dónde va a devolver? Va a devolver al anterior, a saludo 3. Por eso es que funciona la pila de ejecución. Mire, cuando saludo 2 termine, ¿a dónde regresa? Al anterior elemento que tenga la pila de ejecución. Ya en este caso, ¿a dónde es? A saludo 1. Entonces, aquí es cómo funciona
la pila de ejecución, así es como funciona la pila de ejecución y así es que funciona la recursividad, que una función se llame a sí misma. Mire que en este caso estamos asumiendo de que saludo se llama a ella misma. Por lo tanto, al momento de decir aquí en la sentencia 2, vuelva a llamar al saludo, pues lo que hace es que carga nuevamente el saludo. Pero ese cargar nuevamente el saludo es que vaya y se posicione en un nuevo elemento dentro de la pila de ejecución. Y tendrá sus propios lugares de almacenamiento. Tendrá sus propios lugares de almacenamiento. Dependiendo de cómo esto se haya diseñado, pues esto será distinto a esto. Es decir, que aquí simplemente vamos a tener un 2, aquí vamos a tener un hola, aquí vamos a tener un 4 y aquí vamos a tener un noches y sucesivo. Acá hay otro saludo, que es el saludo 3. Aquí posiblemente Y tiene otro valor. Y aquí Y va a tener un valor distinto. Pero el último elemento que esté en la pila de ejecución es el que está activo en ese momento. Ese es el que está operando. Entonces, la recursión se da cuando una función se llama a sí misma. Cuando una función se llama a sí misma. Y en el contexto de ejecución, pues estará el método o la función que se encuentra activa. La última que esté en la pila de ejecución es la que se encuentra en ese momento activa. Y esa es la que está operando. Cuando ella se deje de ejecutar, regresará a la anterior donde fue llamado. Entonces, mire que aquí en este contexto de ejecución, este Y vale días y este Z vale 2. Pero cuando él deje de ejecutarse y regrese a este saludo, mire que este Y contenía noches y este Z valía 4. O sea que en este contexto de ejecución Y y Z tenían un valor, pero en este tendrían otro valor y en este tendrían otro valor. Y así sucesivamente. Para establecer un adecuado diseño de una función recursiva, debemos de tener dos conceptos. Un concepto que se denomina el caso base y un concepto que se denomina el caso de progreso. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que una función recursiva es una función que se llama a sí misma. Y eso significa que dentro de la función ella se hace un llamado a ella misma, a la misma función. O sea que en ese momento cuando venga aquí la ejecución, cuando venga aquí la ejecución de esta función, pues aquí en este punto 2, ella deja en pausa la ejecución de la sentencia 3 y la ejecución de la sentencia 4. ¿Y para dónde se va? A otro contexto a ejecutarse ella. O sea que en este caso, cuando esté ejecutando en otro contexto de ejecución esta función, ¿qué va a pasar? Pues que aquí en la sentencia 2 se está volviendo a invocar. Y entonces eso significa que esta sentencia 2, 3 y esta sentencia 4 se deja pendiente hasta que regrese a este punto de ejecución. Cuando él regrese, cuando él vaya a ejecutar esta función en este nuevo contexto de ejecución, él posiblemente puede volverse a llamar y así sucesivamente. Mire que él se está llamando, pero aquí, cuando se invocó a este nuevo, que en este caso sería un cuarto, llamado, aquí estaría la sentencia 1, 2, 3 y 4. Si aquí vuelve y se llama, pues se estarán generando nuevos contextos de ejecución de la función saludo. Pero en algún momento él tiene que dejarse de ejecutar. En algún momento él tiene que dejarse de ejecutar. Y ese momento en que se debe tener un caso base que resuelva sin recursión. Y en ese caso que resuelva sin recursión es que él no se vuelva a ejecutar. Que en este caso esta sentencia 2 no se ejecute. ¿Para qué?
para que al momento de que no se ejecute esta función, pues él llegue y ejecute la sentencia 3 y la sentencia 4 de este contexto de ejecución. Entonces, él ejecuta esto. Y aquí al final terminará. Aquí al final terminará. Cuando él termine aquí, él regresa a donde fue llamado. Regresa a donde fue llamado. Entonces, mire que este saludo 4, aquí ya no se volvió a ejecutar, o sea, ya no volvió a hacer un llamado recursivo, ya no se volvió a llamar a él mismo. Entonces, como no se vuelve a llamar a él mismo, él va a ejecutar esta sentencia 3, ejecuta esta sentencia 4 y encuentra su final. Cuando encuentra su final, regresa a donde fue llamado. Y en este saludo 4, ¿dónde fue llamado? Aquí, en este punto. O sea que él ya está retornando de este llamado. Como está retornando de este llamado, va a ejecutar la sentencia 3 y va a ejecutar la sentencia 4. Y después de ejecutar la sentencia 3 y la sentencia 4, termina. Y cuando termine, ¿a dónde regresa? A donde fue llamado. Y en este caso, ¿dónde fue llamado? En este punto. O sea que aquí retorna del llamado que realizó. Y como retorna al llamado que realizó, va a poder ejecutar la sentencia 3 y la sentencia 4. Y cuando él termine de ejecutar la sentencia y la sentencia 4, termina su ejecución y regresa a donde fue llamado. Este llamado, ¿dónde fue invocado? Fue invocado aquí. O sea que él regresa exactamente ahí. Como ya está regresando de su llamado, podrá ejecutar la sentencia 3 y la sentencia 4. Y encontrará su fin. Y cuando él encuentre su fin, regresará a donde fue llamado. Y en este caso fue llamado en este punto en el método main. Por lo tanto, el método main podrá seguir ejecutando su sentencia 5, 6, 7 y 8. Entonces, en eso consiste un llamado recursivo. Consiste en que una función se llama a sí mismo. Cada que ella diga llámese nuevamente, genera un nuevo contexto de ejecución. Genera un nuevo contexto de ejecución. Y el último llamado que se haga es el primero que se destruye. El último llamado que se invocó es el último que se destruye. Por eso es una estructura LIFO. Último en entrar, primero en salir. El saludo 3 fue el último que entró. Ese es el primero que se debe destruir. Luego, cuando llegue aquí, este fue el último que está en la pila de ejecución, es el primero que se debe destruir. Luego, este es el último que está en la pila de ejecución, este es el último que se debe salir y por último llega al main. Entonces, para poder diseñar un proceso recursivo, yo debo tener un caso base. Y el caso base es que no se vuelva a llamar la función. O sea, que el problema se resuelva sin tener que llamar la recursión. Si yo no diseño adecuadamente este caso, ¿qué va a pasar? Pues que él se va a llamar infinitamente. O sea, que en este caso aquí va a haber un saludo, luego va a haber otro 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 saludo y sucesivamente. Y no hay nadie que diga deje de llamarse recursivamente. Entonces se llena la pila de ejecución y posiblemente por ahí el sistema nos dirá, mira, hay un overflow de la pila de ejecución. ¿Por qué? Porque hemos llenado todo la pila de ejecución con llamados infinitos de funciones recursivas. Entonces, nosotros tenemos que tener un caso base, un caso donde no se vuelva a llamar la recursión. Y para que en algún momento ese llamado recursivo alcance el caso base, debo diseñar un caso de progreso. Y el caso del progreso es algún mecanismo que haga que en alguno de esos llamados alcance el caso base. Entonces, yo en la invocación a ese caso recursivo debo de progresar de tal manera que en algún momento se llame el caso base. Que en algún momento se llame el caso base. Esas dos reglas debo de cumplirlas en la recursividad. Esas dos reglas. Que la función se llame a sí misma, sí, pero en el que en algún momento se pare el nuevo llamado, y para que se pare un nuevo llamado, pues en esa invocación tengo que implementar un mecanismo y que en cada llamado se vaya acercando a esa regla de detención, a esa regla de no volver a llamar. Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo. Entonces, digamos que nos dicen, vamos a imprimir recursivamente los n primeros números de una lista de T0.
Entonces, ¿eso qué significa? Que yo quiero que se imprima el 0, el 1, el 2, el 3, el n, hasta el n. Entonces, digamos que yo aquí necesito, por decir algo, que quiero que se impriman los 5 primeros números, desde 0. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en este caso, ¿cuál será mi caso base? Mi caso base es que en algún momento ese n llegue a 5. Cuando ese n llegue a 5, simplemente voy a decir que muestre el 5. Mostrar 5. Pero si no he llegado a 5, él tendrá que decir, mire, muestre el 0, muestre el 1, muestre el 2, muestre el 3, muestre el 4, muestre el 5. O algo así que muestre el siguiente, muestre el siguiente, muestre el siguiente, muestre el siguiente, muestre el siguiente. Como el 5 fue hasta el número que quise mostrar, pues entonces en este caso, pues yo simplemente diría aquí mostrar. Aquí, en este caso, le tendría que decir mostrar siguiente. Mostrar siguiente. Y aquí en este tendría que decirle mostrar siguiente. Y aquí en este tendría que decirle mostrar siguiente. Y sucesivo. ¿Sí? Y sucesivo. Mire que en ese caso yo tendría que llamar a mostrar, a mostrar, a mostrar, a mostrar, a mostrar, a mostrar. Pero en algún momento mostrar tiene que dejarse de invocar. ¿Y cuándo se va a dejar de invocar? Cuando el valor que vaya a mostrar, en este caso, sea 5. Por lo tanto, mi caso base va a ser este. El caso base, en últimas, es una condición. En este caso, la condición sería si n es igual a 5. Cuando n sea igual a 5, no se vuelva a invocar, no muestre siguiente, sino que simplemente muéstrese usted mismo. Y ahora, el caso de progreso, ¿cuál sería? Mire que aquí estaríamos en 0. Entonces, ¿cómo sería el llamado al siguiente? Entonces, el llamado al siguiente sería mostrar posiblemente n más 1. Entonces, si n o... Bueno, aquí voy a llamarlo m para que no se me van a confundir con ese m final. M. Y supongamos que m arranca en 0. Entonces, si yo le digo que llame a mostrar m más 1, entonces m aquí vale 0, pero si le muestro 1 acá, m va a valer 1. Por lo tanto, aquí diría mostrar m más 1. Entonces, aquí valdría 1, pero el siguiente va a valer 2. El siguiente va a valer 3. Y aquí, digamos, mostrar m más 1. Entonces, aquí m va a valer 4. Aquí m va a valer 4. Pero cuando pase aquí, ese m, que para mí va a ser en última en el final, va a valer 5. Por lo tanto, aquí ya no voy a volver a decir a él mostrar m más 1. Entonces, mi caso de progreso es invocar, en este caso, un valor sumándole 1, un valor sumándole 1, un valor sumándole 1. Esa va a ser la invocación para que al final él llegue a su caso base. Bueno, vamos a tener que dejar allí. El lunes continuamos con este ejemplo. Allí en sus ejemplos, digamos que está resuelto ese ejemplo, mostrar los primeros n números recursivamente. Aquí está. Es como para que lo analicen un poco. Miren, si ven aquí, el caso base en este... bueno, aquí está al contrario. Cuando el número sea igual a 0, es hacia el otro lado. Cuando el número sea igual a 0, pues... no, pero es que esta es la suma. Lista número aquí. Cuando n sea igual a 0, pues simplemente muestra el 0. Pero si no es igual a 0, entonces lista número va a ser la lista número más 1. Entonces, mi caso base es este. Hasta ahí, mire que ya no se vuelve a llamar. No se vuelve a llamar. Pero cuando él entra por esta parte del condicional, aquí dice lista de números. Se vuelve a llamar a él mismo. Pero lo vemos más detenidamente la siguiente sesión. Porque ya me toca ir con los de PI. Incluso los de PI les voy a pedir que me den 5 minutos. Llego allá. Entonces dejemos allí, muchachos. Dejemos allí y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, hasta luego. Les recomiendo
mirar aquí en esta diapositiva, aquí hay un enlace de un video en YouTube, que es un español que explica lo de la pila de ejecución. Entonces les recomiendo que se vean este video para la próxima clase. Les dejamos allí y nos vemos el lunes. Que tengan una feliz noche.